Bienvenidos a nuestro programa Clima en Contexto. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a reflexionar y a actuar con conciencia por el futuro de nuestro planeta. Soy Ángel Cristóbal y los invito a seguir nuestras plataformas informativas. Clima en Contexto es una serie dedicada al ambiente y los cambios del tiempo, escrito y producido por Felicia Jiménez y transmitido por plataformas solidarias y amigas como Radio Centro Miami. Si quiere escuchar nuevamente el programa que se está grabando hoy, pues nada, tienen solamente que sintonizar Radio Centro Miami, sábado 9 de la mañana. Este programa sale también por cortesía de Vista Visión Eye Care LLC con el doctor Miguel de la Torre. Si usted quiere una cita, pues nada, tiene que llamar al 305-710-9398. Maria CC Cakes, the best cakes for every celebration, best dates, best prices ever. Si usted quiere una buena celebración, si usted quiere un delicioso cake, pues llame a Maria CC Cakes al 786-390-5660. Y MetroConnect. MetroConnect lo conecta a usted con el transporte público y mucho más. Un conveniente servicio de transporte público bajo demanda que le conecta con el sistema de transporte de Miami-Dade y con destinos cercanos dentro de una de las 12 zonas de servicio designadas que incluyen Kendall, Coral Bay, South Miami, North Dade y mucho. Este mes en el programa Radial Clima en Contexto miramos hacia el sur del Orinoco, Venezuela, donde se desarrolla una de las crisis ambientales más profundas de América Latina, el Arco Minero. Un territorio de más de 111.000 kilómetros cuadrados, donde la minería legal e ilegal está transformando bosques, ríos y comunidades enteras. Para analizar este tema por segunda vez, contamos con la visión de un dirigente con amplia trayectoria en la vida pública venezolana, el doctor César Pérez Fiba, abogado especializado en Derecho Administrativo, profesor universitario y una de las voces más reconocidas del Partido Social Cristiano COPEI. Pérez Vivas fue diputado durante más de 15 años en el antiguo Congreso de la República y en la Asamblea Nacional, donde participó en debates claves sobre institucionalidad, descentralización, políticas públicas y en la Comisión de Medio Ambiente, legislando leyes y tratados ambientalistas. Fue además gobernador en el estado Táchira entre los años 2008 y 2012, impulsando reformas administrativas y defendiendo la autonomía regional. Bienvenido a nuestro programa, doctor César Pérez Fiba. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy a gusto de compartir con Felicia y con Ángel este espacio tan importante dedicado a los temas ambientales, al cambio climático, a la preservación de la diversidad biológica, lo cual pues me complace mucho porque, como ha señalado Ángel en su comentario, tuve la suerte de presidir la Comisión del Ambiente de la Cámara de Diputados en el antiguo Congreso de Venezuela y desde allí impulsar leyes tan importantes, por ejemplo, como la Ley de Diversidad Biológica, que fue aprobada en aquella época como un instrumento con el objetivo de preservar precisamente a nuestro país como una de las grandes reservas de biodiversidad del continente sudamericano. Lamentablemente llegó al poder el chavismo y esa voracidad por el dinero, por el poder de quienes allí se instalaron a conducir a la destrucción a nuestro país, pues echaron en un cesto de la basura toda la legislación ambiental y abrieron el escudo guayanés, la reserva hídrica y de diversidad biológica más grande del Sudamérica, junto con Brasil y Colombia, a la depredación, a la explotación irracional y absurda que ha producido uno de los pasivos ambientales
más dramáticos del presente siglo en América Latina. Mire, doctor, lo que ocurre en el arco minero del Orinoco no es solo un problema ambiental, es un espejo de la urgencia de reconstruir un nuevo Estado y un país que sea capaz de proteger a su gente y a sus territorios. Entonces mi pregunta es, ¿qué elementos del ecosistema amazónico están hoy más amenazados por la expansión minera? ¿Y qué diferencia está en este tipo de minería que ahorita existe allá con las actividades extractivas históricas en el país? Bueno, nosotros llegamos lamentablemente a un nivel de economía mafiosa. Es decir, allí no hay un plan de aprovechamiento de la diversidad de recursos que ofrece nuestra Amazonía, sino que por el contrario, lo que ocurrió es un asalto brutal en búsqueda de oro, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de aprovechamiento de los recursos biológicos, sino al contrario, destruyendo precisamente ese activo tan importante que tenemos nosotros, que es el bosque amazónico, que es la diversidad biológica, que es el agua como un instrumento no solo de la vida, sino de la generación eléctrica, en el caso venezolano, y la posibilidad de desarrollar el norte del Orinoco a partir de la riqueza hídrica del sur. Y todo esto, repito, se hizo por una voracidad extractiva del chavismo, que echó al cesto de la basura una serie de discursos hechos por Hugo Chávez en la campaña 98 del llamado ecosocialismo. Le cambiaron el nombre al Ministerio del Ambiente y le pusieron Ministerio de Ecosocialismo. Y bueno, el ecosocialismo lo estamos viendo. Es precisamente destruir la ecología para enriquecer a las mafias criminales que se apoderaron del Estado en Venezuela. Entonces no obedece este arco minero a una planificación racional de espacios que históricamente hemos tenido dedicados a la minería, y lo más grave, lo más dramático ha sido el haber abierto, ampliado la frontera minera y haber invadido las áreas protegidas de los parques nacionales que Venezuela decretó en el siglo pasado, precisamente con el objetivo de conservar esa riqueza que es mucho más importante que el oro. Porque mucha gente, obviamente los que están en estas funciones, cuantifican es el volumen de dólares y de euros que han sacado con la explotación absurda del oro, y echan de menos lo que significa, por ejemplo, el tema del clima, el tema del oxígeno, el hecho de que el bosque amazónico es sin lugar a duda el pulmón más importante de la humanidad en un momento en el cual pues, la población crece a una velocidad muy alta, y por lo tanto la emisión de los gases de efecto invernadero son realmente muy elevadas. Y entonces nuestra Amazonía era el gran pulmón no solo de Venezuela, del mundo. Y nos olvidamos, por ejemplo, de todos los convenios internacionales mediante los cuales podíamos acceder a recursos precisamente por preservar espacios destinados al equilibrio ecológico mundial. Y esta materia, como el panel de bosque, por ejemplo, fue totalmente obviado por Chávez y por Maduro y por todos los agentes que la dictadura colocó a manejar estas políticas o a manejar el aprovechamiento de la riqueza, porque ahí no ha habido política de desarrollo sustentable de ninguna naturaleza. Ahí lo que ha habido, repito, es la piratería más grande. Personajes como esta Piedad Córdoba, la senadora colombiana de la izquierda radical que tenía una mina de oro, personajes militares que se repartieron el territorio del arco minero para asignarle minas de oro, grupos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia con minas de oro en territorio venezolano para financiar precisamente la operatividad y las demás actividades que cumple este grupo. Y no hay, repito, salvo 2 o 3 aprovechamientos, digamos, técnicos. Todo esto se ha hecho, por supuesto, sin estudio de impacto ambiental, y han puesto en riesgo, desde las nacientes del Orinoco, han puesto en riesgo el Salto Ángel,
han puesto en riesgo la calidad de las aguas, la salud de la fauna, la salud de las comunidades indígenas y de las ciudades que están al sur del Orinoco. De modo que estamos frente a una catástrofe ambiental sin precedentes en la historia de Venezuela, que obviamente mucha gente no ve porque todos estamos muy dedicados al debate sobre la tragedia humanitaria generada por el socialismo del siglo XXI en nuestra nación. Estamos hablando desde la diáspora, que son 9 millones de venezolanos que huyeron. Estamos hablando de la violación de derechos humanos, de los presos políticos, de la confiscación de la soberanía popular. Todos estos temas son los que nos ocupan y lamentablemente este tema, que es vital para el futuro de Venezuela, pocos medios, pocos interlocutores la tratan. Por eso saludo muy positivamente la preocupación que ustedes tienen por colocar nuevamente en la agenda un tema que obviamente la nueva república que se va a construir en Venezuela va a tener que tomar en serio. Y no es otra cosa que ordenar, limitar de manera definitiva la ampliación de la frontera minera. Esa es una primera decisión que debemos tomar al asumir el gobierno democrático, es limitar ni 1 kilómetro más de derrumbe del bosque amazónico, un plan para resarcir los pasivos ambientales con los posibles aprovechadores de esa riqueza. Es decir, una vez que está derrumbado el bosque, una vez que tenemos allí un suelo abierto, un cielo, un espacio totalmente deforestado, tenemos que conseguir el camino mediante el cual recuperar la masa boscosa una vez que se saque la riqueza mineral que pueda haber en las entrañas. Y en este sentido, pues el gobierno de Chávez metió a los iraníes en este negocio, que también es un tema porque además del oro estaban buscando uranio para llevar a Irán. Y hay empresas iraníes que tengo noticias van a salir pronto, están saliendo ya de Venezuela, porque, repito, fueron a buscar uranio encubiertas como empresas mineras de oro. Y esto supone pues todo un cambio en la política de seguridad que se está desarrollando en este momento, y nosotros tenemos que sí exigir de una vez por todas un plan de recuperación de pasivos ambientales, un freno a la ampliación de la frontera minera, una ordenación de la minería para que los pequeños mineros de las comunidades puedan acceder a espacios en los cuales desarrollar su actividad, pero, repito, con un control que tiene que hacerse a partir de una revisión de toda la estructura de políticas públicas en materia de medio ambiente, pero también en políticas públicas en materia de seguridad, debido a que en ese arco minero se ha instalado mafias, grupos armados, ahí se cometen crímenes de todo tipo que tienen que ser controlados por un Estado democrático que respete los derechos humanos y que respete el medio ambiente. Reconstruir un nuevo estado en ese lugar. Otra cosa también que no hablamos del mercurio, cómo afecta el uso del mercurio a los peces y a las comunidades que dependen del agua del Orinoco, porque es eso que usted dice, la contaminación ambiental ahí es tan grande que es imposible detectar hasta dónde llega la magnitud de esa contaminación. Me gustaría saber por eso, cómo afecta el mercurio, porque el mercurio también es dañino. Obviamente, ¿no? Quizás un biólogo le pueda dar a usted una mejor explicación de los impactos que tiene el mercurio en la fauna, en la flora y en la vida humana. Y ciertamente allí hay un uso indiscriminado de productos químicos, entre otros el mercurio, que ha hecho un daño gigantesco, ¿no? Sin embargo, creo que hay que poner en primera instancia lo que significa la destrucción de la masa boscosa, ¿me entiende? De la diversidad biológica, de los activos ecológicos del país. Eso tiene un valor superior al oro. Y esto mucha gente no lo cuantifica, hasta que no sepan, hasta que no perciban lo que significa tener un desierto y no tener el volumen de agua que tenemos nosotros, pero además nuestra seguridad eléctrica. Recuerde usted que los principales centros de generación eléctrica de Venezuela están precisamente dependiendo de los ríos que nacen en la Amazonía. Y además hoy en día Venezuela está sufriendo una tragedia eléctrica muy grande porque todos los sistemas de distribución
están abandonados en Venezuela. Hay una buena generación, una capacidad instalada de generación eléctrica que está en riesgo, producto de la ampliación de la frontera minera, pero además que el daño producido en el sistema de transmisión y en otras fuentes de generación alterna de energía térmica, eólica, diferente a la generación hidroeléctrica que tenemos en la Amazonía, todo este colapso puede agravarse en los próximos años si nosotros no cuidamos precisamente esas fuentes que generan la electricidad con agua, la hidroelectricidad. Entonces esto es muy importante tenerlo también en la agenda. Todo esto se perdió de perspectiva con la llegada del chavismo porque, repito, esta gente llegó fue a apoderarse del Estado, a robar, a destruir empresas, a saquear PDVSA, a saquear las empresas básicas de Guayana, a saquear el oro. Bueno, un desastre. Nunca habíamos visto un país tan destruido sin que haya habido una guerra como lo que ha pasado con el chavismo estos años del siglo XXI en Venezuela. Sí. Tiene la razón. Doctor, esto nos conduce, ya en sus palabras usted ha hecho referencia y con la experiencia que usted ha tenido como presidente que fue de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, pues, hay una realidad que en un momento en que el mundo entero, ¿verdad?, está discutiendo cómo frenar la crisis climática, Venezuela profundiza un modelo que es todo lo contrario hasta el momento. Incluso ya vemos también que, por ejemplo, los gases son muy nocivos también para el ambiente. Sin embargo, el futuro de Venezuela también está sustentado sobre la explotación petrolera, que es algo también que influye y que muchos movimientos ambientalistas pues están en contra de ese uso de los desechos de los fósiles. Pues. ¿Cómo usted ve a futuro con la experiencia que usted tiene y qué aporte usted podría dar en esa Venezuela del futuro que todos queremos? Bueno, el primer aporte que uno da es el de la orientación, el de la opinión, de la experiencia. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer una vez que la democracia se instaure. Pero porque en estos tiempos hablar de estos temas es arriesgar la vida, arriesgar la libertad, como efectivamente lo hemos arriesgado denunciando lo que ha sido la voracidad material, la ambición de dinero, de riqueza de esta camarilla delincuencial que se apoderó del Estado venezolano. Entonces, obviamente los tipos no se interesaron en hacer un desarrollo sostenible, en desarrollar una economía ecológica y social de mercado como la que nosotros proponemos. Una economía social de mercado, una economía ecológica de mercado, una economía que aproveche la riqueza, ¿verdad? Pero con cuidado de las variables ambientales. No se trata de no aprovechar los activos que el país tiene. No vamos a llegar al extremismo también de algunos factores que consideran no aprovechemos nada, ¿no? Precisamente esas riquezas hay que saberlas aprovechar, pero eso tiene hoy en día unos protocolos para su aprovechamiento. Vea, por ejemplo, lo que significa la destrucción de la industria petrolera a la que te has referido, Ángel. El tema de la industria petrolera, una vez que Chávez llegó al poder, fue el abandono de todas las políticas públicas en materia de prevención de accidentes, de mantenimiento de los sistemas y el volumen de pasivos ambientales generados por la industria petrolera durante los años de la revolución rompe todos los récords históricos. Son sistemáticos, por ejemplo, los derrames petroleros en el Golfo de Coro. Son sistemáticos los derrames petroleros en el Parque Nacional Morrocoy, para ponerte, y obviamente el lago de Maracaibo es un chorro permanente de petróleo porque no hay ninguna política de conservación, porque estos señores lo que hicieron fue robarse el dinero del petróleo. Taria Leizamí, Rafael Ramírez, Telechea, todo el entorno de Maduro que instaló en la industria petrolera, jamás se ocuparon de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad de personas y del medio ambiente. Por eso hemos tenido aquella famosa explosión
por ejemplo, dramática que hubo en la refinería de Punto Fijo, aquella destrucción tan brutal, fruto precisamente que mucha gente se le olvidó el impacto que esto significa en lo humano, las muertes, lo que significa en la economía, lo que significa en el tema medioambiental. Eso fue dramático. ¿Y a qué se debió eso? Al abandono de toda la prevención, al abandono de las normas y protocolos de seguridad. Hoy en día existen aprovechamientos petroleros en lugares muy frágiles desde el punto de vista ecológico. Yo tuve la oportunidad, siendo presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso de Venezuela, de visitar campos petroleros, balancines de aprovechamiento de petróleo en parques y en zonas turísticas de primera calidad en el Reino Unido, por ejemplo, al sur de Londres, de poderlos ver en sus sitios, que uno lo que ve es un bosque, cuando llega hay un balancín de petróleo aprovechando y la gente bañándose en la playa. Eso lo podemos hacer nosotros. Hay la tecnología. Es más, Venezuela, cuando estaba aprovechando la plataforma del Tana frente al delta del Orinoco, había toda una tecnología de punto que la estaba aplicando British Petroleum Corporation y que con la llegada de Chávez fueron expulsados del país, expropiados sus bienes, y esto en manos de Rafael Ramírez de Telechá lo que hicieron fue abandonar totalmente, y entonces lo que vino fue el derrame petrolero sistemático. Entonces, hoy en día, luego de 26 años de revolución socialista y bolivariana, lo que nos están dejando son unos pasivos, son como los pasivos que dejó el aprovechamiento del carbón, por ejemplo, en la Europa del Este, que también tuve la oportunidad de conocer esto. En mis tiempos de diputado en la Comisión de Medio Ambiente, pude ver cómo la Alemania federal, la Alemania democrática, tenía el aprovechamiento de minas de carbón a cielo abierto y cómo la parte aprovechada ya era un bosque. Y pude ver también del lado de la antigua Alemania comunista cómo dejaron aquellos huecos que estaban llenos de tanques de la Segunda Guerra Mundial, de los pasivos ambientales que el comunismo dejó. Que donde quiera que han gobernado estos señores, sí, es verdad, dejan un desastre. El mismo esquema. Sí. Dejan un desastre. Eso lo vi, lo aprecié. Ojalá y tenga la oportunidad de volver a Alemania para ver si ya ellos, me imagino que ya a esta altura habrán recuperado aquellos huecos gigantescos que sacaban el carbón y dejaban aquello botado. Así están haciendo los socialistas venezolanos con el petróleo, con el oro, con los minerales en la Amazonía. Explotan, sacan las riquezas, dejan aquello un desastre, un hueco horrendo, lleno de desechos que no sirven para nada. Y hoy en día hay tecnología para lograr que precisamente un área intervenida pueda ser recuperada. Ahora, por eso es que hay que racionalizar el uso del espacio dedicado a la minería o a la actividad minera, a la actividad petrolera, ¿verdad? Yo no soy de los extremos estos que plantean, no toquemos nada. Primero tenemos que hacerlo. ¿Cómo no vamos a aprovechar la riqueza petrolera de Venezuela? Tenemos que aprovecharla. Pero vamos a exigirle a las empresas que van a entrar ahora con motivo de esta nueva apertura petrolera impulsada por Estados Unidos, vamos a exigirles que cumplan con las técnicas y normas medioambientales. Y Venezuela, lamentablemente, la infraestructura o la institucionalidad que hoy tiene no está en condiciones de poder controlar una expansión de la actividad petrolera y, por supuesto, mucho menos ir a ponerle orden a la actividad minera que se está desarrollando al sur del Orinoco, porque, repito, todo eso fue desmantelado. El personal técnico que Venezuela logró formar a lo largo de muchos años está fuera. Yo conozco expertos en medio ambiente petrolero, por ejemplo, que han salido de Venezuela, primero por la persecución, segundo por los salarios miserables que se estaban pagando en PDVSA, que se estaban pagando en el Ministerio del Ambiente, en INPARQUE, en todas las instituciones que tienen la obligación de atender las políticas públicas para la conservación de los activos biológicos, de los activos naturales que nuestro país tiene, porque ciertamente Venezuela ha sido un país bendecido por Dios, que nos dio absolutamente de todo. Nos dio oro, nos dio petróleo, nos dio playa, nos dio bosques fabulosos, recursos hídricos extraordinarios. Tenemos agua al sur del Orinoco para surtir a toda Venezuela, y lamentablemente no hay agua potable en ninguna parte del país
porque la barbarie roja destruyó totalmente la infraestructura y se dedicó, repito, al saqueo y a la destrucción de las instituciones de nuestro país. La plaga destruyó toda la Jerusalén de Sudamérica, que es Venezuela, porque esa plaga acabó. Llegaron y bueno, desmantelaron todo y mire cómo está Venezuela hoy en día. Sí. Un país así tan hermoso, con tantas propiedades, con tanta riqueza. Y mire cómo lo dejaron. Pero sí, bueno, pero viene un cambio. Viene un cambio. Tenemos que lograr recuperar sobre todo el talento venezolano. Por ejemplo, para poder ordenar el arco minero en el Orinoco, para poder frenar la expansión mafiosa de los grupos dedicados a la explotación ilegal, irracional de la minería en Guayana, se necesita de una fuerza armada comprometida con la institucionalidad y no lo que tuvimos con Padrino López en estos años, que fue una fuerza armada convertida en partido político para aplastar a la sociedad, mientras los bandidos se robaban el oro, se robaban el uranio, el coltán y todas las riquezas del Orinoco. Entonces, nosotros tenemos que reestructurar totalmente el concepto de seguridad, porque nosotros necesitamos una estructura de seguridad que proteja los activos naturales, que proteja esa riqueza que el país tiene. Para eso necesitamos una fuerza armada, no para meter preso a los dirigentes de la oposición, no para torturar ahí en el CELIN, en el Dijecín de Boleíta, a los militares que protestan. A eso están dedicados hoy en día, lamentablemente, los mandos militares, al hostigamiento, a la persecución. Eso tiene que cambiar y va a cambiar, porque nosotros vamos a crear una seguridad democrática que respete los derechos humanos, que proteja a Venezuela precisamente de los bandidos que andan cazando fortuna sin cumplir con las normas morales, técnicas y jurídicas que hoy en día existen para el aprovechamiento de las riquezas de un país. Es correcto. Tenemos todavía 3 minutos de tiempo. Bueno, yo creo que un llamado, antes de irnos, ¿verdad? Antes de despedir, un llamado a las personas cuando haya, vuelva a ser, o sea, tengamos el cambio que viene y va a ser positivo, pues un llamado a esas personas a que contribuyan también con él, cada cual desde su misión, ¿no? Que contribuyan a esto. No hay hay un camino primario, es salir de la barbarie roja, es salir de la usurpación, y nosotros lo estamos diciendo a Venezuela y al mundo. Mientras esté Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y toda esa camarilla usurpadora del poder, nuestro país va a seguir destruyéndose. No hay forma que estos personajes, con su concepción del hombre, con su visión del poder, puedan darle un rumbo distinto a nuestro país. De ahí nuestro llamado a los venezolanos a que nos movilicemos para exigir el cumplimiento del artículo 5 de la Constitución, que reza claramente: la soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo de Venezuela el que debe decidir su destino a través del voto popular. Y eso lo planteamos adentro y afuera. Se lo estamos diciendo a todos los gobiernos, incluido el gobierno del presidente Donald Trump, a quien le hemos solicitado se concrete la oferta hecha con su intervención el 3 de enero de llevar el país a una transición por medio de elecciones limpias y transparentes, tal y como lo ha ofrecido el secretario de Estado Marco Rubio. Nosotros estamos listos para tomarle la palabra a los Estados Unidos, al secretario Rubio, en la dirección de que vamos a elecciones, porque nosotros representamos un movimiento democrático pacífico. Nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la acción política democrática, en el debate de las ideas, en la organización del pueblo y en el voto. Y por eso fuimos a elecciones el 28 de julio del 2024, elegimos a don Edmundo González Urrutia, presidente de la República, y este señor Maduro con su banda, incluida Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, se robaron las elecciones y no han permitido que el pueblo haga su gobierno, sino que están allí porque usaron la fuerza. Bueno, ahora que están bajo tutelaje de Estados Unidos, nosotros solicitamos que se le ponga fecha ya a las elecciones, que se cumpla con la Constitución de la República, artículo 233,
234 y 235, que ordena la convocatoria de elecciones de inmediato cuando un presidente abandona el cargo, deja de ejercer las funciones, y Nicolás Maduro tiene el cargo abandonado porque está preso. Y eso no es un problema si es voluntario o es obligatorio. Es un hecho concreto que Maduro no está en Miraflores, que está fuera del territorio nacional, que no tiene capacidad para gobernar porque no está en condiciones de hacer ningún tipo de gestión pública, y por lo tanto deben haber elecciones pronto en nuestro país. Y así lo solicitamos, lo exigimos, es nuestro derecho consagrado en el artículo 5 de la Constitución. Así que me complace mucho pues tener esta oportunidad de dialogar con ustedes. Que así sea. Bueno, no, gracias a usted de verdad por tenernos acá en nuestro canal. Pero para nosotros es un honor tenerlo acá. Entonces voy a hacer la despedida. Hemos llegado al final de este programa con nuestro abogado César Pérez Viva, a quien tuvimos el placer. Yo tuve un gran placer de conocerle cuando usted estuvo en el 2000 al 2005. Yo entré en la asamblea, esa era una de mis fuentes, y entré en el 2001. Y después nos botaron del hemiciclo a todos los periodistas y nos mandaron para la biblioteca. No sé si se acuerdan de eso. Esa es la democracia socialista. Todos los periodistas nos mandaron a hacer, me estudié para la biblioteca, y desde ahí teníamos que estar acasando a los diputados para que nos dieran la declaración. Bueno, le damos las gracias por compartir con nosotros su experiencia legislativa, ejecutiva. Sus respuestas han sido muy pertinentes y ha aclarado dudas de preguntas que nos hacen también nuestros oyentes, y es por eso que manejamos este tipo de conversación dialogante y escuchamos siempre a las personas con experiencia como usted, que son los que nos abren los caminos y nos dan luz entre a veces las confusiones que los seres comunes como nosotros puede ser que tengamos pues dudas de algún tipo, pero todo ha sido aclarado correctamente. Y además el que nos habló de los riesgos humanitarios y ecológicos que tiene esa zona del arco minero, que a mí me impresiona muchísimo, y de verdad que hay que tomar más responsabilidades. Ahora cuando volvamos, eso va a ser un tema de primera orden. Yo pienso que legislarán nuevas leyes, porque hace tiempo que no se legislan leyes, no se hace nada. Y las leyes están legisladas, pero no ellos obviamente hicieron algunos cambios, introdujeron conceptos socialistas, entre comillas, que es pura intervención absurda del Estado, pero en el fondo los principios están allí, los protocolos. Además, Venezuela tiene protocolos firmados. Sí, yo lo sé. Por ejemplo, el caso del protocolo de diversidad biológica, que tiene que cumplirse. Y bueno, nada de eso se cumple porque esta es una dictadura que echó al cesto de la basura la Constitución y las leyes. La democracia va a permitir que se asuman de nuevo estos programas, pero también va a permitir la libertad de prensa, la libertad de opinión y de debate, y entonces, bueno, habrá seguramente muchos venezolanos que van a alzar su voz para defender esas riquezas de Venezuela, que es la Amazonía, para defender el aprovechamiento racional, sostenible de esos activos que Dios le dio al pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias, un placer haber estado. Muchísimas gracias. Bueno, soy Felicia Jiménez y Ángel Cristóbal. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega.